nombre, gloria. Fuente preciosa de salvación, qué grande cosa ya pude hallar al encontrar en Jesús perdón. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Ya mismo es el perdono, a su nombre gloria. Y a su nombre. Gloria. Ay, gracias, Elaine, por esa alabanza. Está muy bonita. Por allá escuchaba a tu madrecita y a tu padre. Sí, ellas dos me estaban acompañando. Eso lo escuchaba por allá. Bueno, Adriana, ¿deseas entonarnos una alabanza? Por favor. Ahorita voy a contar una. Bueno, Abigail se salió. Bueno, entonces yo les voy a entonar una mientras tanto. Bueno es alabar al Señor, su nombre, darle gloria, honra y honor. Por siempre, bueno es alabarte, Señor, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor, su nombre, darle gloria, honra y honor. Por siempre, bueno es alabar a Jesús y gozarme en su poder. Porque grande eres tú, grande, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es su gloria. Porque grande eres tú, grande, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar al Señor. Adriana, ya la tienes. Sí, pero Bueno, te escuchamos. no te dé temor a hablar por Cristo. Haz que brille en ti su luz. Al que te salvó, confiesa siempre. Todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor. Nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador. Nunca pues te dé temor. No te dé temor a ser por Cristo. Cuando de tu parte está, obra con amor, con fe y constancia. Tus trabajos premiarán. No te dé temor, no te dé temor. Nunca, nunca, nunca es tu amante Salvador. Nunca pues te dé temor. No te dé temor sufrir por Cristo. Lo reprecio del dolor. Sufre con amor tus pruebas todas. Cual tú sufrió tu Salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor vivir por Cristo, esa vida que te da. Si tan solo en él por fe, si tan solo en él por siempre fiares, el con bien te sacará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor morir por Cristo, día, verra y vida es Él. Él te llevará con su ternura a su celico vergel. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. Amén. Amén. Muchas gracias a Elaine y a Adriana que nos entonaron esas alabanzas tan lindas. Bueno, entonces ahora vamos a dar inicio a las clases que ustedes tienen preparadas para esta noche. Entonces, ¿cuál de las dos desea iniciar primero?
Les doy que escojan. A ver, Adriana o Elaine, ¿cuál de las dos desea iniciar la clase? Yo, hermana. Bueno, te escuchamos. Gracias. Ok. Buenas noches, hermanas. Hoy hablaremos de Pablo de Tarso, el que cambió de perseguidor a predicador. ¿Quién fue Pablo? Antes se llamaba Saulo. Saulo perseguía a los cristianos y aprobaba que fueran encarcelados, pero pero tuvo un encuentro con Jesús. Caminó a Damasco, que está en Hechos 9, y su vida cambió completamente. Un encuentro con Jesús transforma la vida. Saulo pasó de perseguir a la iglesia a defenderla. En Hechos 9, 4 y 5, Jesús le pregunta a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Nadie está demasiado lejos para que Dios lo alcance. Dios puede usar tu pasado para su propósito. Pablo era preparado, conocía la ley y hablaba varios idiomas. Dios usó todo eso para expandir el, el evangelio. Tu pasado no es un obstáculo. Puede ser una herramienta en las manos de Dios. Las pruebas no detienen el llamado. Pablo fue encarcelado, golpeado y perseguido, pero nunca dejó de predicar. En Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los, los dificultades no cancelan el propósito. La gracia es mayor que el error. Pablo reconocía que antes había sido perseguidor, pero entendió el poder del perdón. En 1 Timoteo 1:15 dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y de los cuales yo soy el primero. La gracia de Dios es más grande que cualquier pecado. Dios no mira solo quien fuiste, sino quién puedes llegar a ser en él. Cuando Dios transforma tu corazón, cambia tu dirección y tu destino. Si, si Dios pudo transformar a un perseguidor en apóstol, también puede transformar cualquier vida hoy. Su historia, que no termina, puede convertirse en testimonio. Bendiciones. Amén. Muchas gracias, Adriana, por recordarnos brevemente la historia de este hombre que fue un gran perseguidor de los cristianos. Fue un hombre que sacrificaba a los cristianos, pero un día Dios lo usó, lo transformó y lo convirtió en ese hombre maravilloso que llevó muchas almas a Cristo. Entonces, aprendamos de Pablo su vida, su transformación, su entrega. Miremos que era un hombre que lo tenía todo, pero decide seguir a Jesús, decide llevar ese mensaje a muchas personas que necesitaban conocer de Dios. Bueno, muchas gracias, Adriana. Ahora continuamos con Elaine. Bien pueda, Elaine. Bueno, buenas noches. Dios les bendiga, hermanas, a todos. Bueno, les voy a compartir un poquito de un estudio que tuve hace unos meses acerca del libro de Esdras. Y el libro de Esdras contiene un relato del regreso del primer grupo de judíos a Jerusalén, aproximadamente en el año 537 a.C. y sus esfuerzos para reconstruir el templo. Algo que tenemos que tener en cuenta es que Esdras es un escriba, en ocasiones puede ser confundido, puedes decir, oh, tal vez es un profeta. No, Esdras es un escriba y él conoce la palabra de Dios y él estuvo en la reconstrucción del, oh, bueno.
Fue, listo, me dijeron que prendiera la cámara. Eh, y en este libro él empieza a relatar la historia del pueblo de Israel después de la destrucción del templo y la invasión de los babilonios. Eh, en el primer capítulo nos hablan acerca del decreto o el mandato de Ciro de que la casa de Jehová sea reconstruida. Voy a leerlo. Esdras 1, del versículo 1 al 4. Y dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, al cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos en la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la que está en Jerusalén. Y a todo aquel que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Si investigamos un poco acerca de este rey Ciro, o sea, fuera de la Biblia, nos daremos cuenta de que este era un rey pagano, no era un rey que fuera del pueblo de Dios o del pueblo de Israel, no era judío, era un rey que no tenía, si lo vemos ahí, Ciro, rey de Persia, no tenía en cierta forma ninguna conexión con los judíos, pero Dios lo usó a él para que su casa, su templo y su pueblo regresara a Jerusalén y fuera el templo reconstruido. Eh, y a través del libro empezamos a leer y a observar los que regresan. Tenemos también a Zorobabel, que Zorobabel en sí es el sacerdote que regresa en esa época a empezar a reconstruir, a estar en lo que conlleva el templo. Y en los siguientes capítulos nos nombran los que regresaron y empiezan la construcción del templo. Pero como siempre, no todo va a ser fácil. En el capítulo 4 nos muestran enemigos que van e interrumpen y detienen la restauración del templo. Entonces, ellos van y sí les dicen que, como que si es, como si el pueblo, lo que el pueblo de Israel estaba haciendo, que era reconstruir su templo, era ir en contra de los reyes que estaban en ese tiempo, o los de la zona, en cierta forma. La reconstrucción del templo tuvo que ser parada por un tiempo. Pero ya después, en el, o sea, en el capítulo 5 vuelven otra vez y a reconstruir el templo debido a Dios, porque Dios va a hablar, actúa, él obra para que su pueblo pueda seguir avanzando. Me encantaría que, pues, si tienen la oportunidad de leerse el libro de Esdras, que lo hagan. Es un libro muy lindo, no es muy largo, tiene solamente, si no estoy mal, 10 capítulos, entonces es un libro corto, se lo podrían, no sé, leer en un día, y es un libro que se merece ser analizado. Lo que yo pude comprender o sea, en este libro cuando lo leí, es que Dios es misericordioso y perdonador. Él perdonó a su pueblo que se había equivocado, que había dejado los malos caminos. Por ejemplo, en el capítulo 10 eh, pasan que Dios no quiere que su pueblo se junte con los de otras razas. En el Antiguo Testamento Dios siempre, muchas veces les decía, no se junten con mujeres de otros pueblos, de otras naciones, pero y justo en el tiempo de estas se está realizando. Y Dios después, en cierta forma, él los regaña. Sabemos que cuando hacemos cosas que a Dios no le agrada, va a haber consecuencias. Y empezaron a haber consecuencias. Pero el pueblo de Israel se arrepiente. Y Dios le dice, expulsen a esas mujeres de su pueblo, a las mujeres, a los hombres, los hijos, a todos los que no son de mi pueblo, sáquenlos. Y después de eso, Dios los perdona y los ayuda. Y a mí me gusta mucho esto porque nos recuerda que Dios es misericordioso, es perdonador, y que para lograr su propósito en nosotros, Él puede usar a gente del mundo, puede usar a gente que no sea de la iglesia, de nuestra congregación, porque así lo hizo con Ciro. Él quería que el templo fuera reconstruido y usó a un rey que era pagano, un rey que no tenía en cierta forma una conexión con el pueblo de Israel para lograr que él tenía su cometido, lo que él deseaba realizar. Y otra cosa es que también podemos pensar en que Dios siempre tiene el control. Podemos decir, es que esto está pasando en mi vida, que no lo entiendo. No lo vamos a entender porque la sabiduría de Dios sobrepasa los límites humanos, pero debemos confiar en Él y entender que lo que sea que esté pasando en nuestra vida, la razón por la que sea, Dios tiene un propósito con ello. Y Él nos va a ayudar y Él va a estar con nosotros y vamos a poder lograr salir adelante. Y si en algún momento nos alejamos de Él, como el pueblo de Israel lo hizo cuando estuvo con mujeres extranjeras, Él nos va a estar esperando para que regresemos.
porque Él nos ama y Él desea lo mejor para nosotros. El problema es que a veces nos alejamos y tal vez nos sentimos avergonzados de fallarle a Dios, pero tenemos que regresar, porque lejos de Dios no somos nada. Entonces necesitamos entender y conocer que Dios a través de su palabra nos muestra muchos ejemplos, muchas cosas que si no la leemos no seremos capaces de descubrir o de conocer. Dios desea que lo busquemos, que sigamos su camino, que si nos equivocamos, nos arrepintamos de todo corazón y sigamos adelante, no nos rindamos, no dejemos que el enemigo, porque eso es lo que decía el enemigo, que si hacemos, le fallamos a Dios, que nos alejemos de Dios. Si le fallamos a Dios, lo que debemos de hacer es acercarnos más a Él, porque si nos volvemos más espirituales, el fallarle a Dios no pasará tanto. El problema es que muchas veces le fallamos a Dios porque no estamos lo suficientemente cercanos a Él. Y es algo que debemos de entender y comprender. Entonces, esa era mi clase de esta noche. Les recomiendo mucho que se lean el libro de Esdras. Es un libro muy lindo y es un libro enriquecedor. Nos ayuda a aprender, a conocer más de Dios, su naturaleza y lo bueno y maravilloso que Él es. Buenas noches. Dios les bendiga. Buenas noches, amén. Muchas gracias por esta clase en la cual nos haces ver que Dios nos usa, usó a Esdras y de esa misma manera nos usa a nosotros. Muchas veces nosotros no entendemos, pero Dios nos va haciendo entender porque nos usa en la manera que nos usa, de pronto poniendo pruebas en nuestro camino, de pronto esas pruebas que hay veces en ciertos momentos nos hacen preguntar el por qué, que no debería de ser así, porque nuestra confianza debe estar siempre puesta en Él, porque Él sabe por qué lo hace. Muchas gracias, Elaine, por esta clase, al igual que Adriana. Entonces, ¿desean entonar otra alabanza, cualquiera de las dos? Ay, están muy calladas hoy. Yo estoy buscando un canto. Bueno. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas de Cristo el Salvador. Cantemos todos las alabanzas de nuestro Salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Bueno, entonces, Elaine, ¿ya tienes tu alabanza? Sí, yo la tengo. Se llama Yo tengo gozo en mi alma. Yo tengo gozo en mi alma. Gozo en mi alma. Gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Ríos de agua viva en mi ser. Yo tengo paz en mi alma, tengo paz en mi alma, tengo paz en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, es ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo tengo a Cristo en mi alma, tengo a Cristo en mi alma, tengo a Cristo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Bueno, entonces vamos a concluir esta primera parte de la clase. Vamos a orar al Señor. Amado y bendecido Padre, te damos infinitas gracias por todo el amor que nos tienes,
por permitirnos estar aquí esta noche, alimentándonos con tu palabra, aprendiendo cada vez más de ti. Este grupo de chicas se preparan cada día para adquirir ese conocimiento y llevar tu mensaje a muchas personas que requieren saber de ti, Padre amado. Gracias por Elaine, gracias por Adriana, gracias porque ellas se tomaron el tiempo para preparar estas clases maravillosas que nos dieron, Padre amado. Gracias por tu amor, gracias por tu infinita misericordia, Padre amado. Y ahora terminaremos esta clase y pasaremos a la sala general para seguir aprendiendo más de ti, Padre Celestial. Todo esto te lo pido en tu santo nombre. Amén. Entonces, esperemos que el hermano nos envíe a la sala general para que sigamos en la clase. Muchas gracias por su participación. Mm, Le voy a escribir al hermano que ya. Ustedes saben cómo volvemos al grupo general. Sí, sí, sí. Creo que el hermano tiene que darle de que a terminar a esta ¿Cierto? para que nos pasemos a la otra. Bueno, le estoy escribiendo a él que ya terminamos para que nos mande a la sala general. Porque antes aparecía aquí algo, pero no veo y es mejor no mover nada, que después me salgo de la clase. Ya la escuché que estaba hablando de mí. Hermanito, ya terminamos. Sí, ok, ok. Ya la voy a mandar ahorita para allá. Gracias, Ahorita, hermano. ahorita me lo voy a mandar para allá. Ok.